Muy buenos días, estimados amigos. Bienvenidos a Acuario Político, el espacio donde comentamos temas de política, economía y aspectos sociales. Mi nombre es Alejandro Enrique Floresquín. La editorial de hoy se titula ¿Cómo vencer a un opositor? Acúsalo de fascista o neonazi. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, utiliza como uno de sus argumentos para invadir Ucrania el de acusar al gobierno de ese país de ser fascistas y encabezar un movimiento neonazi contra Rusia. Según Putin, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky odia la cultura rusa. En un discurso televisado no programado, Putin hizo muchas afirmaciones falsas, sobre todo la de acusar a Zelensky de comandar un genocidio contra la población de origen ruso. Buen pretexto para tratar de desmilitarizar al país, a Ucrania. El presidente ucraniano ya rechazó y condenó las acusaciones de Putin. Recordó que su país perdió cerca de 8 millones de vidas humanas cuando se combatió al nazismo. Mi propio padre, dijo, formó parte de la infantería del Ejército Rojo de la URSS. Murió, agregó, con el rango de coronel en la Ucrania ya independiente del nazismo. Aún es más difícil de creer las acusaciones de Putin, no solo contra el presidente, sino también contra Ucrania en general, ya que este país, desde el siglo IX, gran parte del territorio estuvo conformado por una etnia que formó la Rus de Kiev, que abarcó gran parte del territorio de Ucrania, Bielorrusia y la misma Rusia. Es decir, la creación de Rusia se debe mucho a la participación de Kiev. Además, en los siglos X y XI, la Rus de Kiev se convirtió en el estado más grande y poderoso de Europa y en los siglos siguientes sentó las bases para la identidad nacional de Ucrania, Bielorrusia y Rusia misma. Así que eso de que sean culturas diferentes, a otro perro con ese hueso. En cuanto a acusar a Zelensky de neonazi, también invita a la risa, pero no está de más recordar un poco de historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, en Ucrania sí hubo grupos colaboracionistas con la Alemania nazi, pero esto sucedió en muchos otros países, como veremos más adelante. Las razones de esos grupos que colaboraron con los nazis fueron por aspiraciones políticas y por la idea de lograr independencia. Los movía el enojo contra el gobierno soviético, que hacía arrestos masivos y ejecuciones con el pretexto precisamente de acusar a colaboradores con Alemania, a determinadas personas. Sin embargo, la ausencia de una autonomía ucraniana bajo el control nazi provocó que muchos colaboradores de la Alemania nazi cambiaran de opinión y se arrepintieran. Fueron testigos de cómo los nazis trataban a los ucranianos como viles esclavos. Cuando el Ejército Rojo tomó Ucrania, la población recibió a los rusos como sus libertadores. La colaboración de ciertos grupos con los nazis no fue exclusiva de Ucrania. Esta ocurrió en el interior de Gran Bretaña, Francia o Suiza, supuestamente neutral. Hubo simpatía de mucha gente en el propio Estados Unidos y en México, ni se diga. La forma de colaborar con los nazis se hizo a través de la administración pública local, en las policías auxiliares y hasta en el ejército alemán como guardias en los campos de concentración. Dentro de este contexto de guerra mundial, resulta importante recordar lo que fue la Francia de Vichy. Así se le conoció al estado títere instaurado por el mariscal Philippe Pétain, quien, tras la firma del armisticio con la Alemania nazi, cedió ante la ocupación del país por las fuerzas del Tercer Reich. Se convirtió a Francia en un estado colaboracionista con la Alemania de Hitler. Se obligó a muchos franceses a trabajar en Alemania para apoyar la economía de guerra nazi.
En la actualidad, acusar a un oponente político de fascista o neonazi es muy redituable en muchos sectores de la población, esa que se la cree y se traga todo, una población que ni siquiera sabe lo que significa ambos conceptos. En México es muy común que los grupos que se autocalifican de izquierda, sobre todo los seguidores de López Obrador, acusen a sus adversarios de fascistas. Pero, ¿qué es ser fascista o qué es un régimen fascista? Se trata de una forma de gobierno autoritaria, aunque ojo, no todos los regímenes autoritarios son fascistas. Lo cierto es que el fascismo es muy difícil de definir, pero de alguna manera se entiende como una ideología y movimiento que surgió en Italia en 1919 y culminó hasta el 44 tras la caída de Benito Mussolini. Fuera de Italia, el fascismo se expresa de mil maneras. En Alemania se expresó como nacionalsocialismo. En la actualidad, como lo ha destacado Steven Forte, el término tiene su versión coloquial como facha. De dar risa el nuevo término, que ha perdido casi todas sus connotaciones ideológicas porque se llega al ridículo de ser utilizado tanto por políticos de izquierda como de derecha contra sus oponentes. El término está completamente devaluado, es una divisa sin valor. Por eso no hay que tomar en cuenta a Vladimir Putin y menos a un seguidor de Morena en México. Tanto el presidente de Rusia como el de México están más devaluados que el peso mexicano en 1982. Pongamos orden en la fauna del acuario político del que todos formamos parte. Por favor, si te gustó la editorial escrita que puedes encontrar en mi muro de Facebook y el video en YouTube, no dejes de suscribirte, toca la campanita y apóyame con la promoción. Compártela con amigos, conocidos y familiares. Muchísimas gracias y nos vemos mañana en el próximo Acuario Político. Hasta luego.